Buenas tardes, chicos, vamos a trabajar la clase de historia. El día de hoy vamos a conocer acerca del proceso de independencia política. En la clase anterior habíamos trabajado, por ejemplo, acerca de las rebeliones indígenas, ¿sí? Para que vayamos tejiendo el hilo de la historia. Ya vimos también acerca de la conquista, todo el proceso, ¿no es cierto? El proceso de independencia ya tiene que ver cuando empezamos ya a querernos liberar del dominio español, ¿no es cierto? Entonces vamos a continuación. La prohibición al libre comercio impuesta por la corona española era burlada con el contrabando practicado entre los criollos y comerciantes holandeses, británicos, franceses y alemanes. Todavía se impedía el crecimiento de las colonias. Los criollos vivían en una contradicción, tenían poder económico y político local y regionalmente, pero la corona controlaba la política central, cada vez menos influyente, y el comercio internacional. Entonces, como ya les había hablado en anteriores clases, en América los conquistadores españoles que llegaron a América eran los que dominaban o gobernaban, sí, todas las colonias en América. Sin embargo, los criollos eran aquellos españoles que nacían en América, ¿no es cierto? Estos no tenían poder político, tenían sí poder económico, pero no tenían el poder político. Sí, entonces el querer independizarse nace de los criollos en sí y fueron apoyados por otros grupos sociales. Como nos dice aquí, el poder político lo dirigía la corona desde España, ¿no es cierto? Por lo cual aquí los criollos no tenían este poder y esto es lo que ellos querían. Es por esto que empiezan las guerras de independencia en América, ¿sí? Vamos a continuar. La Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos motivada esta última por razones similares a la ya expuesta, sirvieron de ejemplo a los criollos para sacudirse el yugo de los peninsulares. Entonces, estas son las bases para también que las demás colonias de América también decidan independizarse. La Revolución Francesa fue una y la independencia ya de los Estados Unidos. Mira, Estados Unidos fue la primera nación en independizarse. Claro que ellos no estaban bajo el yugo español, ¿no es cierto? Ellos estaban dominados por los ingleses. Es por eso que en esta parte del territorio americano hablan inglés. En cambio, en América Latina hablamos español, a excepción de Brasil, ¿no es cierto?, que hablan portugués. Las doctrinas de la Ilustración y el liberalismo económico concordaban con los intereses de los criollos, quienes más que imaginarse una patria libre perseguían mayor libertad para sus negocios. En Europa, chicos, ya estaba dándose o naciendo el capitalismo y también a algunas naciones europeas les convenía que América también se independice. ¿Por qué? Por el comercio que esto significaba, ¿sí? Entonces de eso también vamos a hablar más adelante, chicos. Y como les mencionaba antes, principalmente la liberación de las colonias en América fueron organizadas por los intereses de los criollos. Entonces esto hay que tener muy claro, ¿no? La participación de los grupos sociales en la gesta independentista no fue tan simple. Criollos que integraban el ejército defendían intereses coloniales. La Iglesia en general se adhirió a la causa realista. Los indígenas preferían servir a los españoles, que prohibieron su esclavitud y reprimieron sus alzamientos, que a los criollos que los explotaban mediante el concertaje en sus haciendas.
Entonces, por ejemplo, aquí nos quiere decir que, bueno, los criollos, como saben, tenían poder económico. ¿Y de dónde surge este poder económico? Ustedes saben, chicos, que la hacienda o las tierras era lo más importante en cuanto a economía, ¿no es cierto?, en América. Y los criollos eran dueños de estas tierras. Entonces, aquí también habían dos bandos en América, ¿no? Un bando que servía todavía a la corona, que eran los realistas, y otro bando que eran aquellas personas encabezadas por los criollos que querían el poder político y querían liberarse. Entonces eran la gesta independentista, ¿sí? El grupo de los que querían liberarse y los realistas, los que pertenecían o estaban luchando a la causa de la corona. Entonces en América en sí se dieron diferentes batallas, ¿no es cierto? Como usted puede ver, por ejemplo, en las imágenes. Una de ellas fue la más importante de toda América, podríamos decir que fue el primer grito de la independencia, ¿no es cierto?, que se dio en nuestro país, ¿sí? Y que fue, como decir, el primer paso que dieron los criollos o la gesta independentista, ¿sí?, para liberarse del yugo español. Vamos a continuar. Los afrodescendientes fueron el grupo más incondicional a la causa emancipadora, por representar para ellos la vía para lograr su libertad. Entonces, recordemos, chicos, que también hablamos acerca de cómo fueron traídos, ¿no? Cómo trajeron a los esclavos, que fueron población de África, que vinieron acá en condición de esclavos, que no tenían ningún derecho, ¿no es cierto? Entonces, ¿quiénes eran los más interesados en liberarse? Era esta población, esta parte de la población que no tenía ningún derecho y que era muy explotada por parte de los terratenientes, ¿no es cierto? Entonces aquí nos dice, mientras que los mestizos vieron una oportunidad para lograr mayor igualdad social. Sin embargo, a pesar de que en este proceso influyeron intereses de diversos grupos sociales, primó el de los blancos criollos, propietarios de los medios de producción. Entonces, como yo ya les había dicho, ¿no? Entonces, hubieron diferentes grupos sociales, varios grupos sociales que apoyaron a la causa emancipadora, a la gesta independentista, ¿no? Y cada uno quería algo similar, que era ¿qué? Igualdad. Igualdad, ¿no es cierto? Un respeto más a sus derechos, por ejemplo. Sin embargo, también había otra parte que estaban interesados muchísimo más en adquirir el poder político, ya que, como ustedes saben, solamente tenían los medios de producción o es decir, el poder económico. Entonces también querían el poder político. Y este grupo era, como aquí nos dice, el de los blancos criollos, ¿no? Que estos criollos, ¿quiénes eran? Eran españoles, pero que nacieron en América. Sí, entonces a esta parte de la población se las denominó criollos. Vinculación al mercado mundial. Vamos a hablar un poquito de el aspecto económico, ya que como les había dicho anteriormente, este aspecto también tenía muchísimo que ver en cuanto a la independencia de las colonias españolas en América, puesto que, como ya nacía el capitalismo, ya necesitaba un mercado para donde enviar sus productos que ellos estaban elaborando, ¿no es cierto? Una vez lograda la independencia, las economías de los países latinoamericanos continuaron como agroexportadoras y dependientes de monocultivo según la zona, cacao, café, plátano, caña de azúcar, etc. De modo que en lo económico el modelo productivo colonial no sufrió variaciones significativas. El único cambio real fue la libertad de los criollos para el comercio internacional. Sí, entonces, como les digo, como ya surgió en Europa el capitalismo,
necesitaban un mercado para donde mandar sus productos manufacturados, de la misma forma que también necesitaban materia prima para elaborar estos productos, ¿no es cierto? Esta materia prima, ¿de dónde la sacaron? Siempre, desde esta época, mire, hasta casi la actualidad, que América en general se ha convertido en exportadora de materia prima. Sí, en este entonces teníamos estos productos que estoy mencionando: cacao, café, plátano, caña de azúcar, y algunos de estos productos hasta la actualidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros exportamos el cacao, nuestro cacao que es de una excelente calidad, y importamos chocolates, por ejemplo, finos, ¿no es cierto? Hechos con nuestro cacao a muy altos precios, y vendemos la materia prima, el cacao, a muy bajo precio. Entonces, esa es la diferencia de las economías, chicos. Nosotros somos una fuente de materias primas y en cambio ellos son eh, los que nos dan a nosotros todos los productos ya manufacturados. Es por eso que continuamos siendo países en vías de desarrollo. Nuestras economías no avanzan por esta razón, y nace, miren, desde esta época, ¿sí? Vamos a lo siguiente, dice: así entró en juego la inversión de capital como principal fuente de ingresos para las jóvenes repúblicas de América Latina. Los países que más intervinieron en este proceso durante el siglo XIX fueron Alemania, Inglaterra y Francia, que dirigieron sus préstamos a la extracción de materias primas que se exportaban para elaborar productos. Aquí cabe resaltar una pregunta: ¿por qué entre las potencias que existían en ese entonces, o las que manejaban ya este tipo de cosas, no estaba España? Si se supone que España fue la que más aprovechó en sacar las riquezas de América, ¿no es cierto? ¿Por qué, chicos? Ellos, porque no aprovecharon, porque todas las riquezas que sacaron aprovecharon estos países: Alemania, Inglaterra, Francia, estos países que eh, lograron acaparar todas las riquezas, y es por esta acumulación de riquezas que surge el capitalismo también en Europa, ¿sí? Entonces aquí nos dice que estos países que tenían una economía muy desarrollada, ¿no es cierto?, dirigieron préstamos a la extracción de materias primas que se exportaban para elaborar productos. De la misma forma, no es que solamente dirigían préstamos para esto. A estos países que también les interesaba que nos liberemos del yugo español, también hacían otro tipo de préstamos para las guerras de independencia. Si no, chicos, ¿de dónde creen que salía tanto armamento, no es cierto? Si América solamente era unas colonias donde se realizaba productos agrícolas, ¿no es cierto? Entonces, mire, también eso, bueno, tal vez vamos a tratar eso en un tema más adelante. Nos dice aquí: la extracción de materias primas de Latinoamérica, entre ellas petróleo, permitió a las empresas extranjeras convertirse en grandes transnacionales y afianzar el sistema capitalista mundial. Entonces, como les digo, todas las materias primas que se llevaron de América sirvió ¿para qué? Para afianzar el capitalismo naciente que estaba ya en Europa, como les digo, ¿no? Y ya convertirse en un sistema mundial, chicos. Vamos a ver el proteccionismo versus el librecambismo. La República de la Gran Colombia fue fundada en 1819 en pleno desarrollo de la Guerra de Independencia. Fue tomada por la unión de las provincias de Venezuela, Nueva Granada y luego Quito. Ya, una vez que nos independizamos de España, ustedes saben que Simón Bolívar organizó lo que se denominó la Gran Colombia, ¿no es cierto?, con la unión de 3 naciones: Venezuela, Colombia y Ecuador, lo que es hoy. Pero bueno, antes Colombia
eran departamentos antes, ¿no es cierto? Venezuela, departamento de Venezuela, departamento de Cundinamarca y departamento de Quito. Entonces, estos tres departamentos formaron la Gran Colombia. Si bien la Ilustración y el librecambismo influyeron ideológicamente al movimiento de emancipación latinoamericano, una vez que se obtuvo la independencia, las nacientes repúblicas oscilaron entre la aplicación de políticas económicas liberales y conservadoras del proteccionismo. Liberales del librecambismo y conservadoras del proteccionismo. Simón Bolívar, quien presidió la Gran Colombia, manifestaba la inconveniencia de la aplicación de medidas liberales, inclusive de la liberación de esclavos. Pero por otra parte, el vicepresidente Francisco de Paula Santander, quien relevó en el cargo a Bolívar, imprimió en su administración un sesgo liberal, al organizar juntas de protección de la agricultura y el comercio, al mismo tiempo que impulsó una política librecambista y legalizó el trabajo tributario indígena y estableció un salario mínimo. Entonces, estas son diversas actividades que se llevaron a cabo, ¿no? Dos diferentes, una que según Simón Bolívar y otra según Francisco de Paula Santander. Simón Bolívar no estaba de acuerdo, ¿no es cierto?, en la aplicación de las medidas liberales. Sin embargo, Francisco de Paula Santander sí las aplicó, inclusive aplicando un salario mínimo. Entonces, bueno, vamos a ver más adelante otro tema, chicos, en el cual se explicará claramente lo que tiene que ver acerca del librecambismo y también del proteccionismo. Ese es un tema más amplio, el cual estaremos tratando más adelante. En este caso, hablamos de lo que fue la naciente república y también posteriormente la formación de la Gran Colombia y los intereses que estaban en medio de esto, ¿no? Los intereses tanto externos como internos. ¿Cuáles fueron los externos? Cuando hablamos acerca de los intereses que tenían en reforzar o en afianzar el naciente capitalismo de Europa, ¿no es cierto?, que buscaba ya nuevos mercados donde distribuir sus productos. Eso sería todo por hoy, chicos. Muchas gracias por su atención.